Recordamos que nosotros arrancamos por la subrasante, donde le calculamos un CBR, bien puede hacer con el PDC y correlaciones, o haciendo el ensayo de CBR, y podíamos calcular el módulo resiliente, también por correlaciones, o haciendo el ensayo. Y después pasábamos a las granulares, y también podíamos hacer los ensayos de CBR, de módulo resiliente, o inclusive vimos unas formulaciones donde lo podíamos calcular por correlaciones. Ya tenemos subrasante, granular. Y nos falta la mezcla asfáltica. Pues para la mezcla asfáltica, hasta el momento lo que hemos hecho es el diseño de la mezcla asfáltica. Pero no tengo un valor de módulo, no tengo un valor de resistencia para el diseño. Si bien la estabilidad es un parámetro de resistencia, pues no lo aplico directamente en el diseño, porque tenemos que ver para el diseño estos módulos. Entonces el módulo que necesito es el módulo dinámico. El módulo dinámico de la mezcla asfáltica. El módulo dinámico de la mezcla asfáltica pues lo puedo sacar del laboratorio también, un ensayo de laboratorio, claramente para el nivel más alto de los proyectos. Para niveles intermedios y bajos lo puedo sacar por correlaciones. No van a notar sino solamente si quieren los nombres de las fórmulas, que son un poco largas, en la clase copiar esas fórmulas. Entonces simplemente vamos a mirar. Tenemos muchas fórmulas. Conforme la tecnología ha ido avanzando, estas fórmulas se han ido refinando. Estas fórmulas pueden ser por allá del 77, son muy viejitas. Pero en la actualidad tenemos unas fórmulas que se alimentan de otros parámetros que se obtienen con ensayos de laboratorio. ¿Será que copió? Entonces tenemos ahí esa fórmula de Bonaure. De manera general, ¿de qué información se alimenta? Digámoslo ahí. De el volumen de agregados del volumen de asfalto. ¿Y de dónde saco yo el volumen de agregados y de dónde saco el volumen de asfalto? ¿De qué ensayo? Tenemos el Instituto del Asfalto. Se alimenta de una serie de constantes ahí, del PASA 200, de los volúmenes de vacíos, de la viscosidad, del tiempo de aplicación de la frecuencia, de aplicación de la carga. ¿No es un cambio de presentación? Tenemos la fórmula de plomo. ¿De qué se alimenta? Del volumen de los agregados, del volumen de asfalto, del volumen de vacío. ¿Y de dónde saco todos estos datos? Del ensayo. ¿De dónde saco el volumen de agregados, el volumen de asfalto, el volumen de vacíos? ¿De dónde saco eso? De laboratorio, pero ¿de qué saco? ¿Eso es donde la producción de los agregados? Vuelta en marcha. Es decir, que ahora sí ya veo para qué usar en marcha. Pues hice en marcha, diseñé mi mezcla, saco todos los vacíos y me serviría para calcular el módulo dinámico, que es con el que yo hice la mezcla. Porque directamente el valor del diseño de la mezcla pues no lo puedo utilizar. Puedo utilizar valores de módulos para alimentar los modelos, el modelo estructural. Hay muchas más formulaciones. ¿Qué les pasó de acá? Creo que no se les he pasado, no me acuerdo. No, Les pasé señor. de uno que decía materiales, un PDF que decía materiales. Tránsito, subrasante, generalidades. Sí, no se pasa el otro. Entonces va a pasar ese. Esas presentaciones deben estar ahí. Entonces se pueden aplicar directamente varias de esas formulaciones. O se pueden aplicar unos nomogramas que son producto de las formulaciones.
Los monogramas se utilizaban muchísimo antes porque pues, como no había tanta herramienta informática y resolver ciertas ecuaciones era complicado, era mucho más fácil con unos grafiquitos entrar, cortar unas curvas y determinar unos valores. Entonces todavía se puede utilizar nomogramas. Bueno, esos nomogramas, pues ya como ha evolucionado la tecnología, se han ido reemplazando por herramientas informáticas. Entonces vamos a mirar el método de la Shell para determinar el módulo dinámico de la mezcla. Entonces necesitamos la siguiente información: tiempo de aplicación de la carga, diferencia de temperatura y el índice de penetración, que ya ahorita voy a explicar qué es eso, ¿cierto? Para determinar la rigidez del asfalto. No confundamos asfalto con mezcla asfáltica. Muchas veces se habla de que están colocando asfalto, no están colocando asfalto, están colocando mezcla asfalto. Asfalto es la parte líquida, ¿cierto? La mezcla asfáltica ya vimos que es ese asfalto con los agregados. Entonces, para la determinación de la rigidez del asfalto, estamos esos tres datos. El índice de penetración es una medida de qué tan susceptible es el asfalto a los cambios de temperatura. El tiempo de aplicación de la carga. El tiempo de aplicación de la carga es importante. No es lo mismo que vayamos por una autopista donde todos los vehículos anden siempre a 80, 90, 100 km por hora, a que estemos transitando, por ejemplo, en un parqueadero donde los vehículos van lentos. Eso no va a ser un parqueadero, no, de pronto como una zona de carga y descarga de mercancías, donde hay vehículos pesados, pero que transitan lento al interior. Entonces los vehículos van a velocidades de 30 kilómetros, y no es lo mismo que pase a 30 kilómetros el camión cargado a que pase a 50, 60 kilómetros el camión cargado. Entre más lento que la carga ahora, más tiempo aplicable. Sin embargo, para muchas metodologías de diseño hay que hacer simplificaciones. Entonces la simplificación, por ejemplo, en este caso es que la velocidad de diseño va a estar en el orden de 50 a 60 kilómetros por hora. Y que cuando un vehículo circula a esa velocidad de 50 a 60, el tiempo en que la carga se aplica es 0.02 segundos. La temperatura de la mezcla es importante también. No es lo mismo que tengamos una mezcla trabajando aquí en Tuna, que tengamos una mezcla trabajando en La Guajira, ¿cierto? El asfalto se reblandece por las altas temperaturas. En las temperaturas frías, el asfalto lo que hace es como rigidizarse, se rigidiza. Entonces se puede también llegar a fallar por esa condición. Entonces, cuando diseñamos mezclas, siempre debemos tener presente dos temperaturas: la temperatura máxima y la temperatura mínima. Siempre. Para sacar la temperatura de la mezcla hay varias formulaciones. En este método en particular me sugiere que lo haga mediante unas cartas o nomogramas. Estamos viendo un método en especial, pero muchas de estas cosas pueden cambiar si cambiamos de metodología. Índice de penetración. Anotemos este ejemplo porque quiero que la gente que nos va a explicar el ensayo de penetración nos calcule el índice de penetración. Entonces, hay un grupo que va a explicar el ensayo de penetración. El ensayo de penetración, como vemos, es un ensayo donde van a coger una aguja y la van a penetrar una muestra de asfalto que estará expuesta en una cápsula. Ese se hará a ciertas temperaturas. Entonces, en el ejemplo, se hizo a una temperatura de 10 grados y la agujita penetró 18 décimas de milímetro. Después se le elevó la temperatura al asfalto y la agujita penetró 95 décimas de milímetro. Esos son los resultados que salen del ensayo. Pueden hacerse más ensayos, 3, 4 ensayos. Pero ahí vamos con esos dos. Con esos dos ensayos lo que hacemos es hallar un parámetro A. Logaritmo de la temperatura 1 menos logaritmo de la temperatura 2 dividido en A
logaritmo de la penetración de la temperatura 1 menos logaritmo de la penetración de la temperatura 2 dividido en la diferencia de temperaturas. Ese parámetro A. Y reemplazando ese parámetro A en esta expresión, calculamos el índice de penetración. Es un ensayo importante porque los asfaltos se clasifican por penetración. Sí, no confirmo. Sí. Cuando usted va a comprar el asfalto, pues tiene que decir qué tipo de asfalto requiere. Entonces tiene un asfalto de penetración 80-100, un asfalto de penetración 60-80. Y dependiendo de pues, qué tan duro sea o qué tan blando sea, lo voy a utilizar en un proyecto u otro proyecto. Entonces un asfalto duro lo voy a utilizar en clima caliente, un asfalto blando lo voy a utilizar en clima frío. Entonces este parámetro del índice de penetración es importante. Porque sirve para clasificar los asfaltos. Pero obviamente eso también ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Hoy en día los asfaltos se clasifican por algo que se llama el PG. Entonces ya no se clasifican por penetración, sino que se clasifican por PG. PG es grado de desempeño, performance grade, grado de desempeño. Y entonces este grado de desempeño lo que va a decir es entre qué rangos debe estar la temperatura para que el asfalto se comporte adecuadamente a altas temperaturas y a bajas temperaturas. Entonces va a tener un valor de XX y un valor de YY, donde XX va a ser la máxima temperatura y YY va a ser la mínima temperatura. O sea, esto va a ser, por ejemplo, 84 grados y esto puede ser menos 30, por decirlo. Entonces, cuando esté en 80 grados, el asfalto ya no va a funcionar adecuadamente porque está pasando la temperatura máxima del verano. 84 grados es la temperatura máxima del asfalto del verano, en los días más calurosos de todo el año, lo más crítico. Y el valor más bajito, pues es el valor más crítico cuando la temperatura sea la más bajita de todo el año. Para calcular eso, pues obviamente hay que utilizar los datos de clima. Es decir, hay que sacar también un valor de 10 años, los 10 años con las temperaturas más altas, los 10 años con las temperaturas más bajas, hacer un análisis estadístico, sacar una media, sacar el nivel de confianza y con eso determinar cuál es la temperatura máxima. Esto es lo que está hoy en día. Y lo último es a esto que está aquí, sumarle la velocidad y sumarle el tránsito. Es decir, que no basta con decir la temperatura que el asfalto va, como el rango de temperatura que el asfalto va a estar trabajando, sino hay que decir, bueno, pero ¿para qué velocidad va a estar trabajando ese asfalto? ¿Y para qué cargas de tránsito? 50.000, 100.000, 1 millón, 5 millones de ejes. Eso sería lo último. Pero bueno, aquí estamos con lo básico, índice de penetración. Eso que está ahí, esa ecuación, se puede hacer también gráficamente. Son los nomogramas, los clásicos nomogramas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Graficar aquí las dos penetraciones y las dos temperaturas. Entonces, una temperatura era de 10, miren acá, 10, y con 10 penetraba ¿cuánto? ¿19? ¿18? 18. Acá es ese punto. 10 de temperatura con 18 décimas de penetración. ¿Y el otro punto era cuánto? 30, 95. 95, veamos qué es esto. Ahí están, 2 puntos de penetración, 2 puntos de temperatura. Entonces grafico los 2 puntos y esos 2 puntos los uno con una línea recta. Uno los 2 puntos con una línea recta hasta que me corte la penetración de 800 décimas. Estos son 800.
sea, esa línea la extiendo hasta las 800. ¿Listo? Y donde corte las 800 bajo y leo la temperatura. Entonces aquí bajo y leo la temperatura para 800. Entonces ahí está 50 y algo. Digamos que 52. Entonces esa es la temperatura, la T800, la temperatura T800 es 52. Y miren lo que dice aquí. La temperatura T800 es la temperatura del ensayo de anillo y bola. ¿Alguien va a hacer el ensayo de anillo y bola, cierto? Bueno, después de que hacemos esto acá, que trazamos esta recta, lo que hacemos es desplazarla de manera paralela, pasando por este punto pivote. Entonces, paso una paralela por ese punto pivote y donde me corte esta línea, ahí leo el índice de penetración. Entonces puedo hacer la ecuación o puedo hacer el uso de la gráfica. Índice de penetración punto 5. ¿Listo? Índice de penetración. El otro valor era la temperatura de la mezcla. La temperatura de la mezcla, entonces la puedo determinar con esta gráfica. Aunque también hay ecuaciones. ¿De qué depende? De la temperatura ambiente, de la temperatura media anual ponderada. Esa la sabemos calcular bien. Entonces, entro con la temperatura media anual ponderada. Este ejemplo dice que son 13 grados centígrados. Debo tener presente un valor probable del espesor de la carpeta asfáltica. Entonces, pues hay que más o menos conocer si es un tránsito alto, y puede ser 20 centímetros, o es un tránsito bajo y puede ser 5 centímetros. Hay que tener alguna estimación de cuál podría ser el espesor. Entonces, en este ejemplo, entro con la temperatura media anual ponderada del aire, corto un espesor probable aquí de 5 centímetros y vengo acá y leo el valor de la temperatura, pero de la mezcla asfáltica. Cuando la temperatura del aire es 13 grados, la mezcla superficialmente tiene 20 grados centígrados. Calcula lo que se llama el delta T, la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es el T800 que saqué de la gráfica anterior de Jukelón menos la temperatura en la mezcla, 55. Hay mucho que 52. Entonces realmente son 55. 55 menos estos 20, la diferencia de temperatura son 35. Entonces ya tengo el IP y tengo el delta T. ¿El otro valor era qué? Eran 3 valores para calcular la rigidez de la mezcla. Tiempo de aplicación de la carga. Entonces, tiempo de aplicación de la carga, delta T e IP. Y el tiempo de aplicación de la carga vimos que era 0.02 para una velocidad de 50 y 60. Así que ya tengo los 3 valores. Listo, ya tengo los 3 valores. Para determinar la rigidez del asfalto, que es lo que estamos hablando, ¿no? La rigidez del asfalto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con este abajo. Abajo de Van der Poel. Entonces, por este lado, voy a entrar con la frecuencia o con la velocidad. Entonces, aquí decíamos que era 0.02. El tiempo de aplicación de la carga, 0.02. No se alcanza a ver aquí por esto que está tapando, pero aquí pues está el 0.02. Esto es 0.02. 0.02 segundos. Acá están 0.02 segundos.
En esta coloco el delta T. El delta T era 55 menos 20, 35. Entonces ahí coloco 35. Punto 02. Un punto aquí, 35. Y aquí coloco el índice de penetración. El IP, que era 0,7. Entonces 0,7 por acá, tras una recta ahí, y donde se corte la línea de estos dos puntos con la línea horizontal del IP, aquí donde se corten estos dos, sigo la tendencia de la curva y voy a leer allá la rigidez del asfalto. Entonces aquí sigo la tendencia de la curva y acá en esta escala 10 a la 1, 2, 5, pues está entre 1 y 2. Si uno está más próximo al 2, sería más o menos 1.6 y las unidades son newton metro cuadrado. Entonces por aquí estamos en 1.6 newton metro cuadrado. Entonces la rigidez del asfalto es 1.6 10 a la 7 newton metro cuadrado. 1.6 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Aquí está 1, 2, esto es 10 a la 7. 1.6 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Lo que yo necesito hallar es el módulo de la mezcla. Ahora tengo la rigidez de la sangre, pero necesito hallar es el módulo de la mezcla. Para poder entonces hallar el módulo de la mezcla, debo tener unos datos complementarios. El porcentaje de volumen de agregados, el porcentaje de volumen con aire y el porcentaje de volumen de asfalto efectivo. Y el que acabo de calcular, que es la rigidez del asfalto. Entonces, este lo acabo de determinar. ¿Listo? ¿Y este de dónde sale? Exactamente, del marco. ¿Otra vez? Entonces son los mismos datos del marco. Entonces cuando haga el ensayo de marcha voy y leo esos valores. Ya tengo esa información. Ahí se repite, entonces aquí está. Entonces para determinar el módulo de la mezcla asfáltica utilizo este nomograma. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Entro aquí con el valor de la rigidez del asfalto, 1.6. Y me vengo de manera horizontal hasta cortar el porcentaje de asfalto. Entonces, aquí este es el porcentaje de volumen de asfalto. Porcentaje de volumen de asfalto, 13.3, entonces estamos aquí. Entre 10 y 20, me toca interpolar, entonces más o menos entre 10 y 20, digamos que en la mitad, por aquí en la mitad, está el 13.3. Y trazo una vertical hasta que corte el porcentaje de agregados. El porcentaje de agregados está de 81.2. Entonces tengo por aquí 80, tendré por aquí 85. Entonces 80 y 85. Entonces es 81.2, trazo una vertical hasta cortar el porcentaje de volumen de agregados, un poquito más de 80. Entonces
Ahí está 80, un poquito más, 81.2. Y cuando corte ahí el porcentaje de volumen de agregados, vengo de manera horizontal y ahí corto, en este caso, en esta ordenada, el módulo de la mesa, que está en Newton metro cuadrado. Entonces está aquí 2 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, un poquito más de 2. 2.1 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Este ya es el diseño, este ya es el módulo para diseñar. O sea que, si este es mi pavimento, este es mi pavimento, el módulo de esta carpeta asfáltica va a ser de 2100 megapascal. O sea, tu papá te lleva. Tu papá te lleva. No, mi papá se perdió en una cita desde Guatemala. O sea, que la camioneta está en los hombros. ¿Por qué no trae la camioneta? Ah, verdad, bien, bien. O sea, tu papá está en el carro. Ese se ha bañado en el carro. Nadie, mi mamá no. Solo tú. ¿Qué por qué muy chiquito? Entonces el documento que les va a pasar es este documento. Ahí está ejemplo de diseño de mezcla estática por el método marcha. Entonces aparece la granulometría de los materiales, aparece el proceso de estabilización granular, aparece el cálculo de las gravedades específicas, O sea, se aparece el cálculo de cada uno de los parámetros volumétricos, que fue lo que después a ustedes copiaron en sus cuadernos. Aparecen las gráficas y pues la verificación del porcentaje de asfalto subido. Esa misma mezcla se diseña después por Ramcoes. La misma mezcla de ejemplo viene por Ramcoes. Entonces ahí están las fórmulas de Ramcoes. para que me diga que ya. El reemplazo
caso de las fórmulas de Rampoes, Sí, sobre todo. la tabla que ustedes van a programar, la gráfica que hay que hacer para de manera teórica determinar el polígono de vacíos y el centroide que tendrá que teóricamente ser el óptimo. Se harían las tres briquetas y a las tres briquetas se determinan los valores de la especificación, estabilidad, flujo y vacíos. Algunas cosas. Entonces ahí No pueden se ver da eso. cuenta que lo todo, ¿no? Por aquí más adelante están los métodos que acabamos de ver. Entonces, el método por correlaciones de Michelon, Bornaure, Instituto del Asfalto, y estos modelos que son más recientes, estos que aparecen acá, no están en la presentación, pero son más recientes. El modelo de pisaje, el modificado, y unos modelos mucho más recientes. ¿Ustedes recuerdan esta presentación que hizo una ingeniera ahí en la conferencia de el día martes? Que decía que la viscosidad se podía caracterizar mediante la ley de Hooke y mediante la ley de Newton, ¿cierto? Y que una ley de Hooke la representamos por resortes y la otra la representamos por unos amortiguadores. Entonces, estos son los métodos más modernos, digamos, y se basan en las teorías. Entonces, ahí está eso. ¿Sí? Unos ejemplos de esa caracterización de las tablas. Bueno, eso era ahí para mostrarles lo que es más o menos en el documento. Y algo muy importante es la curva maestra del módulo dinámico. Hay que mirar esos conceptos más adelante. Pero aquí lo que vamos a hacer es mirar cómo calcular el módulo de la mezcla, que es lo que estamos hablando, mediante herramientas informáticas. Entonces el software se llama Vance. Ese software está cargado ahí en el campus virtual. Pero si corre con XP. Solo corre en sistemas operativos viejos. Tiene esos 4 módulos. Entonces tiene SBIN. Ahí lo hice, es para calcular la rigidez del asfalto, o sea, el nomograma que veamos antes o las fórmulas que veamos antes pues están contenidas ahí. Después el Asphalt Mix Stiffness para calcular el módulo de la mezcla. Para determinar la fatiga de la mezcla. Y el último, el cuarto, me combina los 3 anteriores. Vamos a mirar ahí el ejemplo. Es el que tenía antes que ya está. El primero para calcular la rigidez del asfalto. Entonces lo puedo hacer mediante estos 4 valores, teniendo 2 valores. O mediante estos 4 métodos, teniendo 2 valores. Teniendo el punto de ablandamiento. ¿De dónde sale el punto de ablandamiento de qué ensayo? De anillo y bola. De anillo y bola. El punto de ablandamiento de anillo y bola. Y el índice de penetración que sale del ensayo de penetración. Lo puedo hacer entonces teniendo ese. Lo puedo hacer teniendo 2 penetraciones, una penetración y un índice de penetración. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio tenemos 2 penetraciones. Una penetración era 18 y 96. pues, la temperatura de 18 con una temperatura de 10. De 10 y a temperatura 30, penetración de 95. 18 con temperatura de 10. Y la otra era penetración 95. 95 con temperatura de 30. 30. Listo, entonces ahí lo hago con eso. El tiempo de aplicación de la carga, tómenlo como constante. 0,2 segundos. Para una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces los resultados que me está dando son que el índice de penetración es 0.7, que es lo que estaba dando en el gráfico. Que el punto de ablandamiento en el G era 55.6, agradece a 55. Y 14.8 la rigidez del asfalto, ya está dando 16. Por las unidades era 16. Es 1.6 porque es a las 7 Nm. Entonces aquí está dando 14.8.
un poquito más desfasado, pero bueno, ese es el primero. El siguiente es el de la mesa. Entonces, rigidez del asfalto. Coloquemos el 16 que Eso yo ya tenía. le dije. Porcentaje de asfalto 13.3 13.3. y los agregados 81.2. 1.2. ¿Listo? Entonces, con el software me está diciendo que el porcentaje de vacíos es 5.5 y que el módulo de la mezcla es 2060. 2100. Con el método, digamos, de nomogramas me da 2100, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer con el software, lo puedo hacer con los nomogramas. Listo. Y sencillamente el otro que aparece aquí al final, pues es una combinación de los dos anteriores. Es decir, combina este que sería el del asfalto con este que sería el de la mesa. Vamos a repetirlo antes. Está pidiendo punto de ablandamiento 55 y una penetración que era 95 para 35. 95 para 30. Para 30. 95 para 30. Y este que era 13.3 con 10. con 81.2, ¿no? 82. Listo, ahí está. Entonces esa me resume todo. ¿Qué me está diciendo? Bueno, el índice de penetración ya se alejó un poquito, dice que 0.5, dijimos que era 0.7. Este sí me dio ya más parecido, 16, con el otro igual, 16. Me sigue dando los 2060, no los 2100. Y esta es la vida en fatiga. ¿Esto qué es? Son las deformaciones, lo que ustedes sacaban con el bizar, con el bizar. En el bizar, ustedes colocaban unos valores de deformación en la base de la carpeta asfalto. Ese es el mismo valor. Eso es para el software. Eso es, digamos, para el laboratorio. ¿Cuánto?